¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio. Estamos en la 92.9 de la frecuencia modulada. Bueno, estamos en el Cursal, porque hoy el programa, nunca mejor dicho, va a ser un recreo de este encuentro de economía circular, un encuentro internacional que se celebra como cada año aquí. Es la 5ª edición y de ello vamos a hablar en el día de hoy, de economía circular. Sí, como lo oís, la verdad es que el planeta donde vivimos, o el territorio donde vivimos, pues da lo que da. Y nosotros cada vez somos más y los recursos cada vez son menos. ¿Eso qué significa? Pues significa que no solo nuestros dirigentes, sino también la ciudadanía en general, pues nos tiene que preocupar el que esto es como la vaca que ya no da más leche, o la leche que da es muy poquita. El caso es que al final el concepto de economía circular está cogiendo cada vez más fuerza y no estamos hablando de moda, sino más bien de una necesidad. Y eso va a quedar plasmado aquí en este especial. Con nosotros van a pasar a lo largo de estos próximos 60 minutos por nuestros micrófonos gente muy metida de lleno en el mundo, ya no solo del reciclaje y de la sostenibilidad, sino también de esta economía circular, para que sepamos bien cuál es este concepto. Dejadme primero que salude a mi compañero Carlos Bengoa. Don Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Martín. Pues aquí encantado de estar en un sitio así, como bien sabes. ¿A ti te gusta todo lo que es economía circular, medio ambiente? Sí. Bueno, a ti gustarte te gusta, pero es que es necesario, ¿no? Bueno, no es tan fácil pasar de una tertulia de fútbol los lunes a este tipo de programas, pero sí es verdad que siempre me ha encantado la naturaleza, la montaña. Ya sabes que en el blog que llevo, Donosti City, pues tengo mucha actividad al respecto y todo va unido. Entonces, un respeto de nuestro entorno y te vas metiendo poco a poco en los temas de economía circular. Y sí, pues es absolutamente necesario. A mí no me suele gustar demonizar a nadie, ¿no? Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora está mal, ¿no? Bueno, cada cosa a su tiempo, pero sí ha llegado un momento en el que te das cuenta que así no se puede seguir y que en el planeta está repercutiendo toda esta actividad que hemos tenido desde años atrás. Tú lo has dicho, no tenemos que fustigarnos con que se ha hecho mal y estar todo el rato pensando atrás qué es lo que se ha hecho mal, no, simplemente corregir y punto, ya está. Eso es lo que vale. Es y decir, para acción. Eso estamos aquí. Y estamos aquí, ¿por qué en Guipúzcoa y por qué en un encuentro de economía circular? Bueno, pues porque Guipúzcoa, y lo vamos a dejar claro, es todo un ejemplo a nivel estatal y europeo en este sentido. Sí, habrá quien diga que es barrer para casa, pero no, que no somos bilbaínos, que somos guipuzcoanos. Viaja, dices bien, uno que viaja mucho se da cuenta de lo que hay en otras provincias. Entonces, pues te fijas en detalles de si se recicla o no. Y bueno, sí, en este aspecto Guipúzcoa es pionera. Ahí están las cifras. Insisto que sin ensalzar a nadie, y como hoy en día se mezcla todo con la política, pues ya parece que estás barriendo para un lado o para el otro. No, los datos están ahí, no engañan. Luego hablaremos con José Ignacio Asensio de cómo está la situación y no hay más que ver la vidilla que tiene el propio Congreso, que en 5 años ha cambiado mucho, Congreso o encuentro, como se quiera llamar. 5 años parece que es muy poco tiempo y más con una pandemia en medio. Sí, eso es verdad. Pero 5 años dan para mucho y de 5 años aquí yo voy viendo cosas no solo en el encuentro, sino en nuestro entorno y en Guipúzcoa que dices, ole, vamos por el buen camino. De eso vamos a hablar ahora, porque hoy especial en directo desde el Encuentro Internacional de Economía Circular que se está celebrando hoy y mañana en el Cursal. Como bien ha dicho Carlos Bengoa, es el 5º Encuentro Internacional de Economía Circular. Está organizado por el Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es quien ha cogido un poco el toro por los cuernos a la sostenibilidad. 47 ponentes de todo el mundo participan en este encuentro desde hoy y hasta mañana. Y ya hay, y la verdad es que yo creo que eso es un éxito, más de 300 personas acreditadas físicamente, inscritas físicamente, y más de 250 que lo siguen online. Son personas además que pertenecen a 10 países de todo el mundo. Es decir, claro, aquí ya no hay fronteras. Esto sí que es globalidad total. Puedes seguir el Congreso desde cualquier parte del mundo, como también puedes escuchar Habla Radio desde cualquier parte del mundo a través de hablaradio.com. Bueno, la gran ventaja de las modernidades. En eso sí que se ha cambiado mucho la radio de entonces y la de hoy. Y en eso sí que ha ayudado mucho la pandemia, todo hay que decirlo, porque a todos los encuentros se empezaron a hacer de manera online, pero es que, como ya veíamos, justo después de la pandemia,
lo online se ha quedado. Bueno, yo de hecho os descubrí a vosotros a través del Twitch, o sea que no nos vamos a engañar. Sí. Bueno, economía circular, acelerando el futuro de la sostenibilidad. Carlos Bengoa, hay que acelerar este futuro porque lo que decíamos, esto es una cuenta atrás. Pocos recursos, mucha gente. Hablábamos a micrófono cerrado antes de empezar el programa que en 2050 seremos 10.000 millones en este pueblo. Claro. Tela, ¿eh? Tela. Claro, sí, y una cosa es el cambio climático. Alguno de los que han intervenido hasta el momento, lo tengo aquí apuntado, decía que aparte también nos estamos quedando sin recursos, o sea que todo va unido, pero bueno, ha habido un discurso previo de Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica. Ha hablado también Olivier François, presidente de la Confederación Europea de Industria del Reciclaje, que ha dicho, por cierto, que se necesitan más congresos como este y que estamos en un punto crítico en nuestro modelo económico. John Olaeta también, el presidente de la Federación de la Recuperación y el Reciclaje, Ángel Fernández Omar, presidente de la Fundación para la Economía Circular, y José Ignacio Asensio, nuestro diputado de Medio Ambiente y de Obras Hidráulicas. Así que bueno, pues tiene buena pinta el tema. Ahora estaba hablando Carlota Sanz, hay ponencias sobre construcción, la industria textil, las nuevas formas de producción y consumo, la alimentación, y de todo eso hablamos en los próximos minutos. Nosotros vamos a centrar un poquito en lo que es el textil y la alimentación. En este congreso la diferencia, que bueno, yo estoy llamando congreso y es un encuentro, pero sí, le puedes llamar como tú quieras. Sí que hay una novedad importante, o por lo menos este año sí se va a hacer mucho foco en las mesas redondas. Es una forma de despertar también mucho la curiosidad del ponente. No hay que dormirlo con números y charlas y adoctrinamiento sostenible, no. Hay que demostrar, hay que mostrar, y yo creo que las mesas vienen muy bien. Una mesa como la de la radio que tenemos aquí, que por cierto lo podéis ver a través de YouTube, ya que mañana, hoy emitimos en directo en FM y online, ya que mañana lo estrenamos el programa en YouTube, por si queréis vernos los caretos, que tampoco es que por nuestra parte, o por lo menos la mía, no hay mucho. Luego veo las cifras y se sigue mucho por YouTube, para mi sorpresa, sí. Sí, porque al final lo ves y ya está, es como un programa de televisión, ¿no? Sí, exacto. Para lo que ponen en la tele. O te pones el pinganillo y estás escuchando como si fuera radio y te olvidas de nuestras caras. Bueno, vamos a presentar, si te parece, a nuestros primeros invitados. Por una parte está Igone Ibarbi, ella es responsable de proyectos de Bala Factory, que con ella además, por cierto, ya hablamos no hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué tal, Igone? ¿Cómo estás? Buenos días, Egunon. Encantada de estar aquí otra vez. Le acompaña Edu Uribesalgo, que es director de sostenibilidad de Ternua Group. Edu es, yo creo que, vamos, un impulsor de la sostenibilidad en la moda. Edu, te has hecho una celebrity. Dada mi intención. No, ya, sí, eso seguro, por tu carácter no, pero desde luego que sí. Si hablamos de textil, o incluso no de textil, sino de ejemplos de sostenibilidad, siempre estás por ahí metido, ¿no? Bueno, eso es porque soy la cara de la empresa que trabaja en esta dirección. Entonces, bueno, me toca a mí dar la cara, pero bueno, al final es un trabajo de todos los miembros de nuestra empresa que tenemos el mismo propósito y la misma de trabajar en el mismo fin, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en el textil, ya que estáis vosotros aquí. Igone, como responsable de proyectos de Bala Factory, sí que me gustaría que comentáramos un poquito, porque Ternua ya conocemos un poquito lo que es, aunque luego nos lo recordará Eduardo. Pero recuérdanos qué es Bala Factory. Sí. Es una spin-off, como tú decías, del centro AEG. Del centro de, ¿Por qué surge? ¿Por la necesidad? AEG es un centro de formación profesional superior donde se imparten 4 ciclos: informática, administración y finanzas, marketing y dos ciclos de textil. Entonces, en 2020 surge Bala Factory, es una spin-off de AEG, y para dar soporte, innovación y nuevas propuestas para el mundo textil. Pero cuando hablas de nuevas propuestas, ¿a qué os referíais? Pues tiene que ser algo, propuestas innovadoras, ¿no? Entonces, concretamente, Balab es un laboratorio donde se investiga cómo reciclar materias primas y crear nuevos productos, ¿no? Partiendo de productos que ya están en desuso. Entonces se utilizan materias primas como plásticos, tapones, envases de yogur del propio comedor del colegio. Se ha investigado también con corteza de árbol, con lana de oveja lacha. Entonces, eso, pues la idea es crear complementos, prototipos, siempre con la idea de reciclaje y reutilización.
Si queréis decir algo, lo decís tranquilamente, ¿eh? No hay que, porque sí que la pregunta, igual lo de Balab es más directo para ella, pero sí que la pregunta es cierto. El sector textil es uno de los sectores que más contaminan en el mundo. ¿Es cierto? Sí, es cierto, es el que más contamina. Hablamos de sobreproducción, hablamos de generación de residuos que somos incapaces de gestionar. Estamos hablando de que no tenemos vertederos, que hay que hacer cambios, pero de forma drástica, y que tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Hacer como hemos venido haciendo hasta ahora nos ha traído a una situación que no es sostenible y que necesita un cambio, pero muy importante. Estamos hablando de economía circular en este encuentro. El textil forma parte de esa economía global a la que ya estamos, en la que ya estamos metidos. Es decir, han cambiado mucho las tornas, ¿no? La presencia de grandes firmas o tiendas, no tenemos por qué dar nombres ni mucho menos, pero principalmente la globalización, el hecho de que tú tengas una prenda barata, y además incluso extremadamente barata, hace muchas veces que te plantees tú dentro de tu economía. Claro, una cosa es la economía circular a nivel social, otra cosa es la economía personal de cada familia, ¿no? Y ahí es donde igual es lo más duro de pelear, ¿no? Es decir, bueno, claro, es que a mí me cuesta una pasta comprar una prenda sostenible. Tengo aquí una que por 4 o 5 euros estreno moda cada año, ¿no? Eso hay que ir cambiándolo, porque claro, eso supone mucha venta, mucha materia prima, y es un formato que ya estamos viendo que no puede llegar a funcionar en un futuro, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, está claro que tenemos que entender bien, porque claro, que se pierde el valor de las cosas. Estamos hablando de injusticias sociales, estamos hablando de desigualdades, estamos hablando de que un producto tan económico, pues la verdad es que habría que preguntarse qué es lo que hay detrás de ello. Entonces, creo que la transparencia es muy importante. Estamos hablando de químicos, estamos hablando de herbicidas, pesticidas, estamos hablando de muchas cosas que tenemos que poner en valor y que tenemos que comunicar para que la gente entienda qué es lo que hay detrás de un producto, para que forme parte de la decisión que vaya a tomar a la compra de un producto. Y esa parte es muy importante. En ese aspecto, Ternua, fuisteis pioneros, o de los primeros en pensar en esa economía circular, ¿no? Sí, desde el principio del año 94, cuando creamos la marca Ternua, pues adquirimos un compromiso de minimizar el impacto. No teníamos conocimiento de lo que significaba sostenibilidad. Como es que por eso te digo que en el 94, ¿quién pensaba en un mundo sostenible? Sí, claro. Vas para atrás, perdón, son 19 años ya. Claro. Sí, es que son muchos, ¿eh? Hace 19 años ni se hablaba de estos temas. ¿Por qué esa visión? ¿Lo teníais claro en aquel entonces o habíais viajado más que nadie? O... No, lo que estábamos hablando es que queríamos hacer un producto que iba dirigido para una práctica en el medio ambiente, y que en principio dijimos, bueno, no solamente vamos a proteger a las personas. Cuando creamos la marca Ternua también protegemos a las ballenas. Llegamos a un acuerdo de colaboración con WWF, con una asociación que protege a las ballenas y a los delfines. Y dijimos, pues vamos a crear una marca que va a proteger a las personas con nuestros productos, también a las ballenas y también al medio ambiente. Entonces, bueno, es algo que hablábamos siempre pues detrás de unas cervezas, y empezó con una ilusión, pero al final ha sido algo que se ha materializado primeramente en Ternua, y hoy es la forma de hacer que tienen todas las marcas que pertenecen a Ternua Group. Y que se está expandiendo un poquito al sector textil, al sector textil, claro, ¿no? Es decir, hay un cambio de concienciación. ¿Ocurre lo mismo en el punto final, en el consumidor? Es decir, el consumidor yo creo que sí también está teniendo... Cuesta, sí, claro, cuesta porque al final... Se está cada vez más, y también es labor de todos, ¿no? Todos consumimos en mayor o menor medida ropa, y todos formamos parte de esa economía circular. Por ejemplo, Balab está ahora en 2 clústeres, que son GK Recycling y GK Fashion. Y bueno, pues es una labor también de hacer sinergias, de colaborar, de difundir y de concienciar al consumidor también, ¿no? Por ejemplo, eso comentabas eso, que la trazabilidad es importante, que el cliente sepa el origen de la prenda, todo el proceso del ciclo de vida que se ha hecho. Y hemos colaborado con Ternua, por ejemplo, en unas aplicaciones NFC, que bueno, la idea es que la prenda tenga, se está investigando en magnetismo, en conductividad, para que la prenda misma pues dé la información del ciclo de vida, de dónde viene, dónde se ha fabricado.
Bueno, es una ciencia ficción, pero va a llegar. Como una especie de DNI, ¿no? De la Eso prenda. es. Y con la prisa que hay, Eso digo yo. ¿esto cómo se comunica a la gente? O sea, Claro. ¿cómo se le conciencia que tú ves en una tienda un jersey, por ejemplo, de que te vale 4 euros, se acabó, ala, para mí? Pero ¿cómo se le conciencia a la gente que se lo piense 2 veces y igual gaste un poco más a cuenta de ser más sostenible? Yo creo que la información es muy importante, que hay que comunicar cuáles las consecuencias que tiene hacerlo de esta forma o los beneficios que tiene hacer de esta otra. Pienso que también la presión que están ejerciendo los grupos, la legislación, las instituciones y la sensibilidad de algunas empresas, creo que está llegando al consumidor, o al menos eso es lo que pensamos. Tenemos clientes que cada vez exigen información sobre lo que están comprando. No estamos hablando de nuestro cliente final, sino que el cliente que luego vende al cliente final está demandando este tipo de cuestiones. Por tanto, creo que estamos en el buen camino y que es necesario todavía seguir trabajando en la misma dirección, ¿no? Y la información creo que es clave. ¿Y todo lo que recicláis es de ropa que se ha tirado o proviene de otros materiales No, también? En nuestro caso son materias primas, eso de plástico, Claro, vosotros vais al centro y están comiendo, no tires el envase del yogur. Eso es. Sí, de plástico, eso, pues lana de oveja lacha o diferentes materiales, también redes de pesca, se está investigando con diferentes materias. Y en cuanto al coste también a veces es relativo, porque Claro. también si conciencias al cliente de que la compra tiene que ser más responsable y que la duración de la prenda va a ser más larga, pues si calculas el coste por uso, pues a veces es más barato, porque también en la media dicen que de ponerse una prenda es 3 veces. Pues eso, por 9 euros te compras una camiseta y luego no te duele tirarla. Sí, pues es que yo no. soy bastante habitual de Ternua. Bueno, mi suegra Y tiene de ropa de hace Astore, 35 y de años. Astore, y tampoco es tan cara, vamos. O sea, no, bueno, es que no me parece caro, ¿no? No, exactamente. Claro. Yo creo que lo que sí que es cierto es esos 17 años de lo que estábamos hablando es cuando están dando ahora ya realmente unos resultados importantes, ¿no? Hace falta un poquito de tiempo, pero sí que se está cambiando en ese sentido en la sociedad, ¿no? Sí. Nosotros tenemos clientes que hace muy poco me comentaba, aquella vez que veníais vosotros contando estas cosas, yo pensaba que erais unos, no sé, astronautas o algo así, ¿no? Sí. Y decía, ostras, y ahora veo que teníais razón, lo que ibais en el buen camino. Pues yo creo que fue una forma en la que decidimos que íbamos a hacer las cosas y que hemos sido coherentes en el tiempo y hemos mantenido esa forma de hacer. Oye, al igual, bueno, sí que es cierto, lo comentábamos también al principio del programa, Guipúzcoa es un referente a nivel de sostenibilidad, de reciclaje, y eso es cierto, o sea, ahí estamos 20 puntos por encima de la media estatal a nivel de reciclaje, ¿no? Se está llegando incluso, se ha alcanzado ya el 60% de reciclaje, que eso es una pasada, ¿no? En el mundo textil ocurre lo mismo, Guipúzcoa es un referente, tenemos ejemplos, como vosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Guipúzcoa, pues claro, nosotros tenemos... Sin miedo a decirlo, aunque no seamos de Bilbao, pero sin miedo a No, decirlo. pero quiero decir que Sí, es cierto. nuestro tamaño es pequeño para poder influir en lo que sería la industria textil, ¿no? Pero creo que las voluntades de las empresas van encaminadas en esa dirección y yo creo que el propósito o las acciones que están haciendo las empresas son positivas, algunas van más rápido, otras van más lentos, pero creo que hoy en día el textil, el reciclar textil, no hay infraestructuras que puedan permitir hacerlo. Se está trabajando en Guipúzcoa sobre todo en la posibilidad de crear una industria relacionada con eso, de ver cómo se puede gestionar y cómo se puede caracterizar, separar para poder volver a dar valor. Y yo creo que Guipúzcoa es un ejemplo también en eso, en que habrá pronto una solución para reciclar el textil en Guipúzcoa. Como decían algunos que en otras provincias, en otros territorios, estamos en ello, estamos pensando en ello, pero aquí no se piensa, se hace, ¿no? Y luego ya se contará. No, eso dicho, no, somos guipuzcoanos, ¿no? Eso Más de hacer que de decir. Ángel Fernández en su intervención, que le suele pasar a él que le dicen vamos a hacer y tal, no, porque aquí en Guipúzcoa es hacemos. No sé si lo ha hecho en plan pelotilla también, porque estaba ahí el diputado, pero no, yo creo que lo ha dicho porque verdaderamente es así. Antes de terminar, me gustaría que me contarais dos proyectos, un proyecto cada uno, último en el que estéis, que sea muy singular para que la gente entienda lo que es esto de la economía circular.
por ejemplo? Sí, pues nosotros en lo que principalmente estamos... Nos comentaste el otro día en Garbera, nos dejaste a los dos flipados con la impresora esa 3D, ¿no? De hilos, de cómo... Sí, el futuro, el sueño, como dice mi compañero Carlos, es eso, que podamos ir con nuestro prototipo a un hotel y tengamos guardado el diseño de la camisa que nos queremos poner y nos lo impriman en el mismo hotel. O sea, olvidaos de las máquinas de coser, eso ya eso es pasado, eso ahora es una impresora 3D lo que hay que llevar, que no hay residuos, además todo es reciclado. Y, por ejemplo, eso, en calzado todavía hay limitaciones. Hay marcas como Nike que están haciendo suelas con impresión 3D, pero todavía no es del todo sostenible y el coste es muy alto. Entonces, se está trabajando en ello para que sea más... nosotros trabajamos con impresoras low cost, entonces que sean asequibles para todo el mundo. ¿Y cómo se imprime una camiseta? Pues en ello estamos. Tenemos cada vez impresoras más grandes. Aquí está Carlos, mi compañero, que puede dar fe. Y por eso nos lo tenéis que enseñar un día, ¿eh? Sí, un día nos invitamos a pasar. Sí, nos vamos allí, hacemos un programa especial y tenemos que ver cómo se imprime una camiseta. Eduardo. Sí. Yo había oído campanas del tema, pero no te llegas a imaginar y parece que estamos en las películas futuristas de hace ¿Cuál es unos el años. material? Pues el material es nosotros tenemos el extrusoras yogur, y tenemos impresoras 3D. Entonces, con la extrusora lo que se hace primero, filamentos o la materia prima. Pues, por ejemplo, de las tapas los tapones de las botellas se sacan tipo unas escamas, luego se saca el hilo y eso es lo que se mete en la impresora 3D y sale luego el producto final. ¿Y cuál es el mejor material para la camiseta? Bueno, han hecho bastantes experimentos, todavía prueba y errores, mucho trabajo, claro. Horas y pues lo que más se está utilizando ahora es el plástico de botellas y tapas de botellas. Vale, o sea que... Pero bueno, claro, tiene que ser el producto final tiene que ser suave, transpirable... Entonces, bueno, y preparado para lo que me estabas comentando de poder ser conectable, los chips. Madre mía, qué locura. Eduardo, vosotros también habéis tenido algún proyecto interesante. Bueno, el último proyecto en el que hemos participado es durante 3 años hemos estado en un proyecto Berritex en colaboración con empresas de Guipúzcoa, en la que el objetivo era de valorizar residuos textiles. Entonces hemos recogido 500 kilos de prendas de poliéster que hemos reciclado químicamente, convertido en hilo para desarrollar productos. El proyecto era un proyecto piloto, cantidad pequeña, pero era para ver si éramos capaces de desarrollar productos a partir de residuos textiles y hemos visto que es posible. Con lo cual, bueno, hay un futuro, ¿no? Esperanzador, en ese sentido. Sí, yo tengo clarísimo que el futuro va a venir y tenemos la obligación de hacerlo y si no, pues que Dios nos pille confesados. Eso o que dejemos de parir, porque claro, al final, como sigamos pariendo tanto, al final esto va a ser... a ver cómo pones freno a eso, pero... Bueno, pues nuestros dos primeros invitados, Sigourney Barbia, responsable de proyectos de Bala Factory, gracias. Nos apuntamos el tema, nos vamos un día allí y nos enseñas esa impresora. Y Edu Besalgo, director de sostenibilidad de Ternua Group, gracias también. A ver si un día nos muestras un poquito todo lo que hacéis, que es mucho y que está claro que lo plasmáis, por lo menos ahora, en estos medios de comunicación. Vale, cuando queráis. Es que ricasco. Nosotros continuamos, estamos en directo en este 5º encuentro internacional de economía circular, aquí en el Cursal. Estamos en los cubos del Cursal frente al mar y contándonos cosas muy interesantes sobre la economía circular. Como decía Carlos Bengoa, en 2050 seremos 10.000 en el mundo. Somos muchos. Vestido y ahora nos vamos a comer porque en el encuentro se están llevando a cabo varias mesas sectoriales. En esas mesas se habla de textil, se habla de alimentación, se habla de consumo, se habla de construcción. Es que todo hay que darle una vuelta en este sentido, don Carlos. Hace poco estuve, por cierto, en una charla de quien ahora va a moderar la mesa más adelante del tema de construcción y claro, cuando ves los datos dices, joder, pues es verdad. Todos los edificios se tiran, todo lo que sobra, a ver a dónde va, ¿no? Entonces pues ya se están ideando nuevos materiales que una vez levantas un edificio, cuando lo tengas que tirar, pues lo llevas a su reciclado y vuelta a empezar otra vez. Fíjate que
Cuando estuvimos en Garbera, estamos en Garbera haciendo programas, más de una vez hemos estado hablando con Nuria Vegas y con los responsables de construcción, que se está llevando a cabo el nuevo centro comercial. Están aprovechando el hormigón que están tirando para crear hormigón nuevo, o sea que de una forma u otra pues no se tira, no se desperdicia. Exacto, y mira, y otra de las cosas que no he apuntado al principio, se me está llamando la atención que he visto dentro, en la sala en la que podría haber 200 personas, muchas caras jóvenes. Sí, bueno, de eso también hablaremos luego con el diputado, es uno de los objetivos también, el talento joven. Y bueno, fíjate, jóvenes tenemos aquí también nosotros. Vamos a ir presentando a Denis Ugalde, él es CEO de Oreca, enseguida nos va a hablar. Oreca es una empresa muy ligada al desperdicio. Y lo digo bien, ¿no, Denis? ¿Qué tal? Correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien también la parte de los jóvenes, pues todo eso también nos levanta la moral. Oye, que jóvenes somos todos, ¿eh? Cada año que pasa arriba. un poquito menos. Entonces digo, bueno, se agradece. Eso, que lo de la juventud es efímero, ¿eh? Lo de la juventud es efímero. El conocimiento no. Amaya Ortiz del Guea es responsable de sostenibilidad del Grupo Uvesco. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantada. Y encantados de que estéis vosotros aquí, también joven. Sí, decirlo, ¿no? por el momento sí, al menos. Oye, ¿qué pasa? ¿Que esto de la sostenibilidad tiene que ser de los jóvenes o qué? Es una buena pregunta. Yo creo que no. Realmente yo creo que... ¿O son los que más concienciados estáis? Eso sí que podría ser Yo cierto. creo que, no sé, será por la época histórica, sí que es verdad que igual hemos nacido desde pequeños y hemos empezado a mamar muchísimo más todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Cuando ves... Pues no será por tus padres. No quiero decir, no me quiero referir a los tuyos, digo en general, no será por los padres. No, yo cuando veo ahora a los jóvenes de verdad que vienen y me dicen, joder, y en plan, desde Oreca, ¿qué trabajo estáis haciendo con la sostenibilidad, la circularidad, esto del consumo cero, no desperdicio alimentario? Y veo a la gente de 20 años que viene y digo, esos sí que vienen concienciados de verdad, ¿no? Ellos tienen muchísimo más dentro del ADN eso de, consumir tema ecológico, local, no desperdiciar, viene mucho más fuerte. Y es normal, porque los políticos son todos más mayores, no hemos tenido más... No, es que dices. Es así, ¿no? Es así. Y pues posiblemente a partir de cierta edad estemos menos concienciados en el tema. Pero lo que está muy claro es que ya de entre 20 y 30 años ya vienen como muy convencidos de que esto lo tenemos que cambiar entre todos. Y una de las preguntas que yo tenía por aquí en el guión para cuando vengan luego los políticos, sí, es decir, ¿cuándo de una santa vez se van a dar clases de medio ambiente en los colegios? Algo que se hace. igual en algunos se está dando ya, pero Algo clases ya como asignatura, Ojalá. En los colegios, digo, ya en las icastolas desde pequeñitos, no me valen las universidades donde cada uno elige ya su tema, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y Amaya ahora seguro que nos cuenta muchísimo mejor porque ya conoce súper bien el consumo, pero la verdad es que sí, muchísimas veces cuando se habla de desperdicio alimentario se habla, no, y las empresas qué hacen, ¿no? Y estas personas qué hacen. Yo creo que es un trabajo de todos y empezando por nosotros en nuestras casas, ¿no? Sí, por supuesto, desde luego si no se interioriza en los coles desde pequeñitos ya, cuando somos mayores es muy difícil que empecemos a dar pasos o a cambiar los hábitos que ya tenemos cogidos. Y de antes que comentabais de la juventud, yo creo que un punto clave ha sido que cada vez más, aunque todavía haya mucho por mejorar, ya se está incluyendo en los colegios y las vasoescolas y cada vez la educación ambiental está más presente. Entonces eso es uno de los motivos por los que los chiquis y los jóvenes ahora que tienen 20 años vienen con tantas ganas y tan potentes, porque lo han mamado desde muy pequeños. Bueno, en esta economía circular en la que todo desperdicio vale, o casi todo, claro, lógicamente no todo, pero sí que lo que intentamos es que haya cero desperdicio. Oreca es una oportunidad, precisamente, que, bueno, lo viste tú, ¿no? Una oportunidad para que ese desperdicio, porque claro, mira, yo hace unos años estuve cuando se inauguró el centro del ICATUS en Ordicia, supongo que lo conoceréis. Es un centro dedicado a la alimentación. Allí estuvimos con varios nutricionistas y uno de ellos nos dijo, mira, hace muchos años, muchos, miles de años, la humanidad comía por necesidad, es decir, había que comer. Sin embargo, ahora la humanidad ya come por placer. El placer nos impulsa mucho. ¿Eso qué significa? Que creamos grandes cantidades de desperdicio ya desde nuestra casa, porque es una pasada si empiezas a mirar los números de lo que nosotros tiramos a la basura. Alimentos que nos quedan, lo vemos un poco feos, que bueno, pues se nos pasan porque al final hoy no comemos, dejamos el langostino ahí, ese langostino se va pudriendo, etcétera. Vas a un restaurante o a un local o a un comedor y ocurre un poco lo mismo. La cuestión es atiborrarte. Te atiborras tanto que no puedes y al final yo creo que ahí es donde hay mucho por hacer, ¿no?
Totalmente, o sea, yo creo que es súper bueno todo eso que estás comentando y yo creo que estamos en una época en la que estamos hablando un montón de esto y lo primero es naturalizar que está ocurriendo, ¿no? Antes no hablaba nadie, la gente no le preocupaba y decir, mira, el excedente se genera y muchas veces es inevitable que pase. Ahora bien, nosotros decimos, vamos a intentar devolver a la comida ese valor que tiene y que se merece, ¿no? Y decir, oye, vale, vamos a ayudar a medir, a identificar qué excedente se está generando y ahora a partir de aquí darle el máximo valor posible y como tú dices, pues hay distintos tipos de excedentes, desde comida en perfecto estado, que nos la podemos comer tú y yo, hasta, oye, pues residuos que partan de la producción, que siempre pueden servir para otros fines, como puede ser alimentación animal o otro. Pero vamos, que al final del día se trata de darle a todos esos residuos, que no tiene por qué ser desperdicio, el máximo valor posible a lo largo de la cadena alimentaria. Yo creo que incluso lo de la palabra residuo es mejor, es más acertado. ¿Por qué le llamamos desperdicios? Y muchos de ellos, desperdicios ya es algo que ya no tiene posibilidades, ¿no? Efectivamente, la cosa se trata de evitar que todo eso llegue a ser desperdicio. Primero es un excedente, una sobreproducción, y si no hacemos nada con él será desperdiciado. Pero si lo utilizamos para su fin, que puede ser alimentar a alguien o hacerlo como materia prima de otra industria contigua o diferente, no tiene por qué llegar a ser residuo, ¿no? Y de eso se trata. Eso antaño sí que estaba muy bien evaluado por nuestros abuelos, más que por nuestros padres. Ahí venían las torrijas, un montón de recetas, que todo era... Eso de cocina de aprovechamiento, residuo, que es muy moderno, claro. Eso, vamos, en casa se ha hecho toda la vida, el puchero y para adelante. Sí, y en ámbitos rurales ya ni te digo, no les tienes que contar que es el desperdicio, no existe directamente, no saben de lo que hablas. Es que yo lo que me hace gracia es que ahora tengamos conceptos tan modernos como la cocina de aprovechamiento, cuando eso es más viejo que la cachimba. Totalmente. ¿No? O sea, Sí, pero nos bueno, queremos yo creo- reinventar a veces tanto que nos pasamos 3 pueblos, la cosa como son. Sí, ha habido cosas que hemos ido perdiendo pues al cambiar el ritmo de vida, que estamos todos más acelerados y estamos volviendo a cosas que antes que funcionaban, que las hemos perdido, pero bueno, si funcionaban había que recuperarlas. También el reutilizar el envases, el ir con bolsa a la compra, no solo en términos de comida, ¿no? Sino que hay cosas que dejamos pero eran muy buenas y pues tenemos que recuperarlas. Al final no es inventar cosas, sino recuperar lo que está inventado. Por cierto, Denis, ¿es verdad que te metiste en estos temas viendo el comportamiento de una tribu masái? Hay muchísimas historias románticas alrededor de esto. Es pero que era el único que veía la 2. Eso, sin quedarme dormido, es verdad. No, pero siempre cuento esa historia porque al final cuando estamos hablando de economía circular en global y en particular sobre esta parte de alimentos, estamos hablando de gestión de recursos que tenemos, en este caso de recursos alimentarios. Y la historia de la tribu es muy gráfica de todo esto porque estuve voluntariado en medio de la sabana de Kenia, o sea, cuando digo en medio era absolutamente en medio y el puesto más cercano era 3 horas andando por la sabana y llegabas a un puestito donde vendían pues cosas ultra básicas y era alucinar porque vas al puesto y costaba €1,50, lo que sería €1,50, una botella de agua, pero en cambio había Coca-Cola a 20 céntimos en botella de cristal y decías, a ver, si tenemos los recursos para poder hacer esa gestión y meter Coca-Cola en medio de la sabana en Kenia, ¿no será que los recursos están, los medios tenemos, pero no los estamos gestionando de forma eficiente? Y yo creo que la circularidad viene a replantear todo eso, ¿no? Todo lo que tenemos, cómo lo vamos a gestionar para dar el máximo valor y generar el mejor impacto posible. ¿Qué es Oreca? Cuéntanos rápidamente, a grosso modo, ¿qué es lo que hacéis y con quién trabajáis? Pues nosotros al final lo que hacemos, hemos desarrollado tecnología para ayudar a las empresas a medir todo ese desperdicio, reducirlo y por supuesto revalorizarlo principalmente a través de procesos de donación hacia entidades sociales. Principalmente venimos trabajando con grandes comedores corporativos, puede ser Inditex, BBVA, pues grandes comedores donde se dan miles de comidas todos los días y que inevitablemente pues siempre queda algo de excedente y decimos vamos a aprovecharlo y en este caso para la gente que más lo necesita, ¿no? Para esa gente que está en comedores sociales, que en esta época que vivimos también, oye, pues es una pena, pero la realidad es que la escasez es creciente y hay muchísima gente que diariamente acude a esos centros para alimentarse, ¿no? Algo tan básico como la alimentación. ¿Con el sector hostelero no trabajáis? No, todavía es más complicado, ¿no? Exactamente. Cuanto a un punto más pequeño nos vayamos, más difícil va a ser gestionar esos excedentes de forma eficiente para todos, ¿no? Y con esos excedentes lo que estáis haciendo es, que se puedan aprovechar, ¿no? Exactamente, que se puedan aprovechar. Una especie de consultoría, ¿no? Eso, y luego al final, pues gracias a la tecnología, pues trazar esos procesos de revalorización y de donación. Pero al final siempre decimos que todo esto, y también pues de cara a Maya y de cara a toda parte de la industria, tiene que ser un proceso que se adapte a la propia industria, a las propias empresas y que les aporte valor en este caso, ¿no? Nosotros aportamos, aparte de, deducciones que pueden hacer por las donaciones, datos para que reduzcan ese excedente, materiales para que se puedan posicionar en el mercado, pero lo dicho, es importante que pensemos que en estos procesos de circularidad
no venimos solo a exigir a una industria, a exigir a las empresas cambia todo esto, sino tiene que ser un proceso colaborativo y en el que les aportemos un valor real, porque a base de exigencias parece que aquí lanzamos a las empresas al ruedo, ¿no, Amaya? Que me imagino que tú lo vivirás muy bien y es, cambia todo esto, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, pero bueno, yo creo que también hay un punto muy importante que no has mencionado, que aquí estamos hablando del desperdicio alimentario casi a un nivel ético, que no hay que tirar comida y demás, y no tenemos que olvidar de que el punto de vista de las empresas, todo eso que se tira es dinero. Entonces, una empresa lo último que quiere es tener desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario al final es una causa de haber generado mal el pedido, de haber hecho mal el stock, lo que sea, pero todo aquello que se tira es dinero que estamos tirando. Entonces también a nosotros nos vienen muy bien todas estas propuestas, todas estas técnicas, porque al final también nos ayuda a que nuestros procesos sean más eficientes. Sí, en el mundo ideal la idea es que nadie tire nada. Muchas veces decimos, ¿cuánto donas? ¿Cuánto no donas? Ojalá no donemos nada y el día de mañana y nos dediquemos a apoyar a que el desperdicio sea mínimo, ¿no? Sí, hubo una entrega de premios del Banco de Alimentos que le entregaron al mayor donador y decía, bueno, este es el único premio que me hubiera gustado no recibir porque significa que gestiono mal mis pedidos. Así que sí, tiene las dos partes. En vuestro caso, Amaya, llegáis a más de 200 tiendas. ¿Eso cómo es? Mucho más. 266 tenemos ahora mismo. Repartidas por media España. Con lo cual, ahí estamos hablando ya no solo de caducidad, sino también de distribución, ¿no? A nivel de sostenibilidad, para ti eso tiene que ser todo un reto, un departamento como el tuyo, ¿no? Sí, la verdad que es un reto muy importante porque a nosotros a veces con Denis, cuando hemos hablado con él también, lo que nos pasa es que nosotros tenemos muchos pequeños centros. Entonces, si tú coges un supermercado en concreto, seguramente lo que se tire en ese supermercado no va a ser excesivo. Pero si ya empiezas a sumar todos los supermercados que tenemos, ahí las cifras son importantes. Pero claro, tienes ese problema de cómo gestiono todos a la vez, cómo puedo hacerlo, y es lo que ha dicho Denis. Pues, por ejemplo, nosotros también tenemos plataformas logísticas. Ahí haces mucha cantidad, entonces es relativamente fácil gestionarla. Cuando tienes que irte a pequeños puntos, se complica muchísimo. Y sí, eso nos pasa para desperdicio alimentario, residuos, consumo de energía, agua, y es todo un reto, sí. Vosotros, además, si algo os distingue del resto es el hincapié que hacéis en los productos frescos. Sí. Doble reto, porque, claro, la caducidad en una lata o la puedes tener ahí un año, si quieres, en la tienda perfectamente. Exactamente. Pero claro, háblame de un tomate recién traído por un casero o la carne, etcétera, o el pescado. Sí, y además ahí a nosotros se nos une otro reto, que es que todo aquello que no esté envasado es muchísimo más difícil de donar. Porque al final algo que tú esté envasado, que tenga una fecha de caducidad, puedes decir, bueno, pues la retiro 5 días antes y la dono a Banco de Alimentos. Pero ya cuando te pones a unos plátanos, que puede ir el de la tienda y decir, no, esto no está apto para la venta, pero está apto para el consumo, pues ahí dependerá, porque igual tú lo ves un poco pocho, pero te lo puedes comer sin problema, pero yo puedo decir, no, esto está pocho, esto está para tirar. Entonces ahí también con el fresco entramos en una línea que es muy, muy complicada y la donación se complica todavía más, y ahí entran otras medidas, pues como ha dicho Denis, de poder usarlas para subproducto de otra industria, de usarla para la alimentación animal, y bueno, hay muchísimo trabajo ahí. ¿En eso se está avanzando? Es decir, ¿ya hay proyectos concretos? ¿Deja de ser teoría y ya estáis trabajando en ello? Totalmente, o sea, yo creo que se ve, cada día hay más iniciativas que trabajan sobre los distintos aspectos de la revalorización. Yo creo que un punto súper importante que bien ha dicho Amaya, el primero de ellos es que cuando se habla de, oye, no, se tiran miles de toneladas de alimentos, nadie se despierta un día y tiene en su almacén miles de toneladas, sino que todos los días tiene un poquito, lo que hace que gestionar eso sea más complejo desde un punto de vista, de procesos, de logística, etcétera. Y el segundo de ellos, cuando estamos hablando de revalorizar, en este caso donar, tenemos que tener muy en cuenta procesos relacionados con la seguridad alimentaria, etcétera, que todo eso muchas veces no se habla de donar alimentos, no, lo que ya sobra aquí o lo que no, estamos hablando realmente de dar valor a un alimento en perfecto estado que por una causa u otra no ha podido llegar a ser consumido, ¿no? Entonces tienes que asegurarte que ese traslado y ese consumo en una entidad, en un banco de alimentos, sea con las máximas garantías posibles, como si estuviera de venta al público en este caso. Hice hace poco, un reportaje sobre el banco de alimentos, precisamente, y hasta que no estás no te puedes creer todo lo que llega, en qué buen estado aparente, cómo se ordena, cómo se clasifica y cómo luego se distribuye, ¿no? Y es sencillamente increíble la cantidad de cosas que podemos llegar a tirar con aparente buen aspecto, vamos.
Y una de las cosas importantes, ahora que hablábamos el tema, por ejemplo, la caducidad, también trabajar con las instituciones, lo digo por las normativas. Es que muchas veces las propias normativas van en contra de vuestras empresas. Porque, sí. Por ejemplo, la caducidad. ¿Cuántos productos por normativa, por ley? No es que lo quiera la empresa que lo vende, sino la normativa especifica que tiene que tener una caducidad X cuando esa caducidad puede ser, por ejemplo, un poquito más mayor, ¿no? Ese tipo de puntos también son importantes a la hora de la sostenibilidad. Sí, y aquí viene una nueva ley de desperdicio alimentario que todavía está el texto definitivo por salir, pero esperemos que nos ayude bastante. Pero es algo que nosotros hemos comentado miles de veces, que un yogur que caduca mañana, estás en tu casa, te lo comes sin problema, pero lo tienes en la tienda y ya no lo puedes vender, no lo puedes donar y se genera un problema. Es una pena porque son productos que están perfectamente consumibles, pero al final los tienes que tirar. Y eso porque la normativa especifica que tiene que tener esa fecha de caducidad. O con cuando el consumo producto... preferente también, el famoso consumo preferente, que en realidad tú puedes comerlo con toda seguridad, simplemente que igual no está en las condiciones óptimas, pero no hay problema. ¿A qué le llamas para condiciones comerlo? óptimas? No sé, porque vas a ver igual y no te va a hacer nada mal en tu cuerpito. O sea, así de claro, ¿no? Sí. ¿Eso el consumidor lo nota? ¿Lo sabe? ¿Lo ve? ¿Lo percibe? Yo diría que todavía hay mucho trabajo por hacer en este aspecto. Hay estudios que dicen que muchísimas personas todavía no distinguen entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Entonces, bueno, sí, yo creo que todavía hay camino por recorrer e informar mucho sobre estos temas. Pues para despedirnos, un proyecto de cada en el que podamos mostrar a la audiencia fielmente lo que se está haciendo a nivel de sostenibilidad o de economía circular. Voy yo. Venga, dale. Vale. Vale, nosotros, como decía, estamos trabajando con distintos comedores corporativos, cocinas centrales, y al final yo siempre digo que es muy fácil de visualizar esto. Imagínate, podría ser colegio... Pero ponme datos, nombres, me da igual. ¿Estáis trabajando con quién? Algunos nombres ya damos, datos así es un poco confidencial, ciertas veces trabajar. Pero yo siempre digo que es interesante pensar en algo muy práctico y algo que estamos haciendo todos los días en distintas comunidades de España. Y es, imagínate un colegio donde puedes... los hijos de quien sea, que, oye, se generan 300 raciones para comer y se genera un excedente por 1.000.000 de razones, porque se haga un poco más por tener cuidado o porque ese día en vez de macarrones hay vainas y los niños no comen tantas vainas. Oye, se han quedado muchísimas raciones sin utilizar, ¿qué ocurre? Nosotros vamos ahí, diseñamos unos procesos para garantizar que esos alimentos se mantengan en perfecto estado para el consumo. Y nuestros conductores al final lo que hacen es redistribuirlos a entidades donde sí que se pueden consumir ese mismo día, que son entidades locales de apoyo social. Entonces, directamente se cierra el servicio, los disponen como nosotros les hemos dicho, cargan en la aplicación, oye, hoy me han sobrado 40 raciones de vainas y 15 postres, nuestro conductor los recoge, lo lleva a una entidad social que lo recibe también con unos protocolos que nosotros hemos diseñado y lo consume la gente, así de fácil. Aquello de que decían nuestras madres de si no lo comes lo cenas, pues mira, es más o menos, pero todo digitalizado. Y a nivel de UDESCO, ¿algún proyecto que estéis trabajando ya concreto? Pues mira, en torno al desperdicio alimentario, nosotros tenemos un proyecto muy chulo que es la gestión de caducidades, que es que todo aquello que esté en tienda, que esté próximo a caducar, se retira, se retorna a central. También entra ahí todo aquello que esté apto para el consumo pero no para la venta. Una lata que tiene un golpe que nadie la va a coger pero en realidad al producto no le ha pasado nada. Una caja de galletas que el cartón tenga una raja pero el plástico de dentro esté perfecto. Todo eso se retorna a central y diariamente de central se dona al banco de alimentos. De hecho, gracias a ese proyecto somos el donante número 1 de Guipúzcoa y bueno, pues es bastante chulo porque nosotros quitamos ese excedente y le damos alimento a un montón de gente que lo necesita. Que lo necesita de verdad y cada vez más, además. Pues chicos, gracias por estar con nosotros. Denis Ugalde, gracias por contarnos tu aventura, y a Maya Ortiz del Guea, gracias por acercarte hasta aquí y compartir con nosotros lo que hacéis el día a día en el sentido de la sostenibilidad. Nosotros nos vamos, que todavía tenemos mucho que contaros.
Vamos, nos queda poquito tiempo, 15 minutos, pero vamos a saludar a José María González, que ha estado precisamente ahora mismo, acaba de salir de la mesa de construcción. Él es responsable de construcción de Unibail Rodamco. Simplemente para saludarle, rápidamente. Coge el micrófono, ¿me oyes, no? Perfectamente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Es que hemos hablado de vosotros precisamente, ya que estabas por aquí, por eso queríamos cogerte como ejemplo. Estábamos hablando de el concepto de reutilización, de economía circular, y a nivel de construcción con el nuevo centro comercial, lo que estamos viendo de la ampliación, simplemente remarcar, se está utilizando ese concepto, ¿no? De reutilización, ¿no? Bueno, en primer lugar, para el diseño estamos utilizando criterios de economía circular, y luego todo aquello que podemos aprovechar lo estamos aprovechando. Hay un ejemplo claro que es el parking silo. Tuvimos que construir un parking silo para dar servicio al centro comercial durante las obras, y ese parking silo, una vez que terminamos de ser útil, lo que hemos hecho ha sido llevarlo a otro sitio, un sitio en Madrid, para poder utilizarlo. O sea, esa economía circular, no queríamos construir algo para luego tirarlo a la basura, sino que tuviese una segunda vida. Incluso el hormigón del edificio antiguo también se ha reutilizado para el nuevo, ¿no? Claro, se está utilizando para no como hormigón, pero sí para otras utilidades, que tú lo machacas y le das otra vida. Es algo que tenemos muy en mente, y cada vez estamos avanzando más, aunque con el tema de circularidad también lo que pensamos que es una de lo más sostenible es construir menos. Es decir, en ese diseño, en vez de a la hora de construir meter mucho hormigón, pues estamos buscando cómo poderlo hacer óptimo para poder utilizar la menor cantidad de material posible. Y aquel material que utilizamos, incluso del antiguo Garbera como de lo que hacemos nuevo, lo hacemos con esos criterios de circularidad. Y en la charla todo ha sido más o menos ejemplos de esos, claro. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo lo acepta la gente? Bien, sobre todo en la mesa, una de las grandes conclusiones es que todo esto va a avanzar dependiendo de la mentalidad de la gente. Claro, porque al final va a ser todo un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad va a ser la clave que va a impulsar el desarrollo de la economía circular. José María, gracias por compartir. Es que queríamos que comentaras eso porque hemos hablado de ello precisamente. Sí, es que ricasco, gracias. Muchas gracias. Bueno, con nosotros se encuentra José Ignacio Asensio, nuestro diputado de Medio Ambiente y Obras Públicas. El departamento es el que organiza este quinto encuentro de economía circular aquí en el Cursal. Don José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar con vosotros, y la verdad es que con este ambiente que tenemos, porque ya ves que está lleno el congreso, pues la verdad es que muy contentos. Decíamos que un éxito, más de 300 personas inscritas físicamente, más de 250 online. Eso hace un volumen, y además de 10 países diferentes. Efectivamente, ¿no? Es la quinta edición. Es verdad que empezamos en el año 2019 y lo hicimos pensando que era importante, ¿no? Que la economía circular fuera una de las bases de transformación de nuestra economía y de nuestra industria, y lo hicimos al principio con una expectativa evidentemente más de medio a largo plazo, pero es verdad que se ha consolidado y de qué manera este congreso, ¿no? Y la verdad es que seguramente porque hemos tenido también muy buenos compañeros de viaje y colaboradores, ¿no? Como tengo aquí a mi lado, ¿no? Que luego los presentaréis, me imagino, tanto a John como Ángel. Sí, se me ha adelantado, señor diputado, pero no pasa nada, le vamos a presentar ahora. Pero hay que ser agradecido, y en este tema la verdad es que la economía circular, es verdad que había empresas y había sectores que ya estaban trabajando intensamente en este tema, pero no estaba generalizado, y seguramente no estábamos haciendo esa economía colaborativa y esa relación institucional, empresa, formación, educación en universidades, esa colaboración que tanto necesita esta transformación. Seguramente no lo estábamos haciendo, y hoy, 5 años después, podemos decir que Guipúzcoa en este sentido ya ha calado, ¿no? De hecho, ya estás viendo cómo están siendo las mesas de debate, y estamos encontrando sectores tanto empresariales, trabajadores, especialistas, formadores, universidades, centros tecnológicos, en fin, una colaboración importante, y por supuesto que las instituciones, en este caso instituciones locales como la Diputación, pues bueno, evidentemente encantados de impulsar este cambio, ¿no? Transformación. Por cierto que la fórmula mesa-debate mucho más atractiva, mucho más interesante, ¿no? Muy interesante, vamos. Muchísimo más, yo creo que es dinámico, ¿no? Dinámico, claro. Muy dinámico, y no se duerme nadie ahora. No, además no he visto mucho movimiento en la sala, o sea, la gente estaba atenta y ha despertado mucho interés. Se ha hecho la de construcción, que verdaderamente es un sector que yo creo que lo han explicado muy bien, ¿no? Además hay sectores digo que el sector de la construcción había desde el punto de vista de la empresa
y también desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Desde los centros comerciales pasando por otros ámbitos, y además con una perspectiva de hacer ciudad, ¿no? Hacer esa ciudad circular, y además lo hemos yo creo, combinado perfectamente con esa filosofía del donut, que lo ha explicado también Carlota en la primera ponencia, o la ponencia más la principal y la inicial del Congreso. Por tanto, yo creo que estamos haciendo una muy buena combinación. Hay casi 50 ponentes en este Congreso, y la verdad es que yo creo que no hemos dejado ningún sector fuera. Decía Ángel Fernández Omar, es que iba a presentar a Ángel Fernández Omar, que es presidente de la Fundación para la Economía Circular. ¿Qué tal, cómo estamos? Mira, que si no te doy micro no me hablas. Pues ya está. Pues encantado de estar aquí, la verdad. El diputado acaba de decir que colaboramos. No, ellos colaboran realmente. Sí, yo tengo que felicitar a la Diputación por esta iniciativa. Está claro que si son 5 ediciones es porque la cosa funciona. Si no, muchas se mueren después de la primera, ¿no? Bueno, fíjese si la cosa funciona. John Olaeta, que está a su lado, que es presidente de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, que somos el territorio, estamos 20 puntos por encima de la media o más. Hemos llegado a alcanzar el año pasado el 60% de reciclaje. Hacemos bien las cosas en Guipúzcoa, ¿no? O sea, bueno, en Guipúzcoa hacemos las cosas. Sí, primero buenas... Parezco político ya, no es mi intención. Buenos días y gracias por darnos esta visibilidad. Agradecer a la Diputación, por supuesto, esta organización, que bueno, nadie puede dudar de que ya es un gran congreso. Y yo, por supuesto que sí, algo se está haciendo bien, porque los ratios y los porcentajes de recuperación eso lo indican. Y eso se debe, como ya ha dicho José Ignacio, al tema de la concienciación, a la educación y, por supuesto, a las inversiones que hace. Yo, como representante de la industria del sector de la recuperación, pues a las inversiones que hace la industria privada también, en pro de poder llegar a estos hitos y a estos porcentajes. Yo creo que sí, hablaba John en su discurso de presentación, entre otras cosas, de hacer un llamamiento al propio consumidor. ¿Cómo se le llega? ¿Cómo se le dice, bueno, hay que empezar a cambiar los hábitos, que no vamos por buen camino? ¿Cómo se le llega a ese consumidor? Pues educación y educación. Yo todavía no entiendo por qué no hay una asignatura en las escuelas de lo hemos dicho antes, yo estaba aquí. Esa pregunta la tenía aquí para el remate final. No entiendo cómo no hay todavía, porque yo entiendo que es una asignatura. Sería una asignatura muy importante, muy aprovechable y de concienciación para los jóvenes, que es por donde se empieza. Entonces, pues que quiten las matemáticas y metan el medio ambiente, que es más divertido. Bueno, ahora con Google casi todo se puede hacer en las matemáticas también, ¿verdad? Pero yo, si me permite, por mi experiencia anterior, de mi vida anterior, doy un consejo. Concienciemos a los abuelos. Sí, digámosles a los abuelos que de su actuación va a depender el futuro de sus nietos. Se convierten en activistas. Os lo puedo asegurar. Bueno, también yo creo que hay una generación perdida por ahí, que son los 50-60. Ya, somos los de... Eso se consigue emparedando entre los abuelos y los niños. Exactamente. Los niños ya van dando el ejemplo y el abuelo que lo remate, ¿no? Exacto. Que hablábamos también, José Ignacio, de caras jóvenes que hemos visto, nuestros dos anteriores invitados. Bueno, pues para nosotros, dos chavalitos bien jóvenes. Oye, que nosotros somos jóvenes también. No, pero bueno, ya no tanto, pero sí te llena de satisfacción, que se suele decir, encontrar esta serie de talentos, ¿no? En esos niveles. ¿Cómo estamos? No solo en Guipúzcoa, sino luego en todo el estado. Pues mira, esta pregunta unida con la anterior. Nosotros hemos tenido un empeño desde hace ya un par de años de impulsar aulas de economía circular en las universidades, porque hay que recordar que las universidades tampoco tenían ese tipo de asignaturas. Lo hemos impulsado en la Escuela de Ingenieros, lo hemos impulsado en Arquitectura y lo hemos impulsado en ADE, ¿no? en Económicas y Empresariales. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente lo que estamos canalizando es eso, ¿no? Formación de aquellos que luego van a ser los que van a hacer las transformaciones tanto en el ámbito productivo e industrial del territorio, ¿no? Guipúzcoa, además, si queremos mantener ese 30 y tantos % del PIB, que en estos momentos no llegamos, de la importancia del sector industrial, tenemos que cambiar las cosas. No somos ricos en casi nada, digo, en cuanto a materias primas, en cuanto a generación de energía, etcétera. Entonces tenemos que reutilizar, tenemos que reciclar, tenemos que dar una transformación, pero para eso hay que salir mentalizados desde el punto de vista educativo, como decíamos antes, ¿no? Los abuelos, evidentemente, para los nietos, pero los universitarios, cuando salen de las facultades, deberían tener los conceptos bien aprendidos, y verdaderamente pues esa transformación también se tiene
que dar con los que van a ser los próximos líderes, los que van a desarrollar nuevos métodos de trabajo, producción, etcétera, y tienen que tener esos conceptos bien claros. Por tanto, es fundamental que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que luego, no hablo solamente de universidades, también la formación profesional, que aquí tiene una fuerza importante, tengan esos conceptos bien aprendidos, porque van a ser los que verdaderamente lo van a transformar y le van a sacar jugo a todo este cambio de procedimientos, ¿no? Por tanto, yo creo que el futuro está garantizado, está claro, estamos transformando claramente la economía de Guipúzcoa, en este caso hablo de Guipúzcoa porque es la que conozco más en detalle, ¿no? Pero verdaderamente requiere tiempo, pero sobre todo requiere, eso como me preguntabas, requiere que los nuevos talentos que salen con una magnífica formación tengan los conceptos absolutamente interiorizados. De hecho, hemos visto ejemplos claros, además también de gente joven con talento y que están llevando a cabo en este sentido de la economía circular. El lema es economía circular acelerando el futuro de la sostenibilidad. ¿Es urgente acelerar ese futuro? Bueno, por supuesto que es urgente porque no tenemos un planeta B, para empezar. Y segundamente yo haría una consideración que es que debería asustarnos a todos la situación del planeta, porque hay una confrontación entre la economía y la sostenibilidad que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque una persona puede ser muy rica, pero si está enferma no vale. Y el planeta puede ser muy rico, que si está enfermo nos lo cargamos. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta estas consideraciones y actuar al efecto. ¿Y cree que la gente, yo creo que el ciudadano o la ciudadana de a pie está realmente concienciado en ese sentido? Es decir, muchas veces no nos creemos, ya están con lo del planeta. Pero claro, es que los datos van ahí. O sea, en 2050, decía Carlos Bengoa, seremos 10.000 millones. O paramos ya de parir, porque aquí ya no hay espacio, ¿no? Ni espacio ni recursos. O localizamos otro planeta que no, pero bueno, eso, a este, que yo por ahora no lo veo. O cuidamos el que tenemos. Y cuidar el que tenemos quiere decir que tenemos que ser considerados con este planeta y por supuesto, obrar en consecuencia, reciclar, trabajar, recuperar, reutilizar y no usar los recursos naturales porque son escasos y se terminan. Bueno, has preguntado qué pasaba en España en general. Bueno, en España en general no podemos hablar en general porque por zona las cosas son muy distintas, ¿no? Estamos en un sitio donde las cosas van muy avanzadas y hay mucho interés en ello. No voy a decir nombres, pero hace escasos meses un rector que yo quería que pusiera una cátedra de economía circular me preguntó, oye, dime qué es eso. Claro, a partir de ahí no nos queda poco camino que recorrer. En cuanto a la formación, precisamente en la Fundación Economía Circular, la semana pasada hemos presentado un máster de Economía Circular dirigida a ingenieros, juntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y en la Universidad Carlos III. Va a ser para el curso 23-24, aprovecho para hacer propaganda para el que quiera apuntarse, pues ahí está el máster ese, ¿no? Sí. Pues yo creo que, señores, nos tenemos que ir despidiendo ya porque el tiempo también es como los recursos en la tierra. Cuando ha dicho Ángel que está acostumbrado a que le digan haremos, pero que aquí en Guipúzcoa es hacemos, eso ha sido un cumplido político por el entorno en el que estamos. ¿Queda bien por ser invitado? No, es que los datos los avalan. No he hecho la pelota. No he hecho la pelota, es la realidad. Es la realidad. Es verdad que muchas veces que voy a otras zonas de España siempre son proyectos, ¿no? Pero vuelves al cabo de 5 años y siguen siendo proyectos. Entonces, o son proyectos muy complicados o realmente quedan en el ámbito de la ilusión, ¿no? El mensaje. Pues hoy y mañana va a haber no solo proyectos, va a haber experiencias, se van a contar además mucho conocimiento, se va a compartir para más de casi 600 personas las que van a pasar bien online y físicamente, ya no solo por el Cursal, sino a través por la página web por donde puedes ver el congreso, el encuentro, porque se está dando de manera online en streaming. Ángel Fernández, gracias por estar con nosotros. John Olaeta, gracias por acompañarnos. Y por supuesto, don José Ignacio Asensio, gracias por acercarnos y por dejarnos mostrar también a los oyentes un poquito lo que se está haciendo, porque esto hay que contarlo. Efectivamente, y vuestra labor es fundamental también. Sois parte de esa educación y esa formación y esa información que tenemos que transmitir. Es que ricasco. Y nosotros que continuamos, esto lo puedes seguir escuchando también a través de la FM, que se va a repetir mañana, y también en streaming cuando quieras a la carta, y por supuesto en YouTube mañana a las 8 el estreno, para que nos veas y te lo estemos contando. Créetelo. El 5º encuentro internacional de economía circular ya se está celebrando aquí hoy y mañana. Son 2 días con mucho que contar. Don Carlos, nos vemos el lunes. Hasta otra, sí, el lunes, ya hablando de fútbol en esta ocasión. Agur. Agur.